Hola, buenos días. Soy Marimar de Arco Psicología y hoy os vamos a hablar de un tema muy apasionante y que además hace mención al día de hoy porque es de 19 de octubre y hoy se celebra el cáncer de mama, ¿no? Entonces queríamos hacer este directo para explicar un poco por qué etapas van a ir pasando las familias cuando se diagnostica un cáncer de mama o cuando lo están viviendo en la familia, ¿no? Y de qué manera el coaching familiar puede apoyar este proceso que se va a vivir durante un tiempo, ¿no? El, el cáncer de mama, hola, hola, veo que empezáis a estar aquí. El cáncer de mama en sí, el diagnóstico de cáncer de mama revoluciona el ámbito familiar, revoluciona la familia, porque supone que va a haber un cambio durante al menos un tiempo en lo que es la estructura, ¿no? Cómo se organiza la estructura de la familia, los roles, las funciones, las responsabilidades que toma cada uno. Entonces, de alguna forma, las familias van a pasar por diferentes etapas cuando se vive este proceso. La primera de ellas es una gran crisis, ¿no? Que viene acompañada de ese diagnóstico. Ahí la familia se desorganiza durante un tiempo, porque cada uno de ellos lo va a vivir o lo va a entender de una forma diferente. Hay personas, por ejemplo, que cuando se recibe este diagnóstico, pues quieren evitar, ¿no? el estar o negarlo, ¿no? Esto que está sucediendo. Sin embargo, otros, por ejemplo, necesitan un tiempo para poder digerirlo y de alguna forma se aíslan, ¿no? O sea, del resto de la familia para poder procesarlo a nivel individual. Otras personas, por ejemplo, empiezan ya a mover diferentes recursos, a pensar en alternativas, tienen una gran capacidad organizativa, ¿no? Entonces, como veis, cada uno de los miembros de la familia en esta situación de crisis, con este primer diagnóstico, va a reaccionar de una forma diferente. Y esto es normal, o sea, no, cada uno necesita su proceso y además esto pasa, esta primera crisis va a pasar y la familia va a pasar a una segunda etapa en la que se van a recuperar, o sea, no es volvemos a la normalidad, pero se recuperan de ese primer caos, ¿no? de esa primera desorganización. Ahí es cuando los miembros empiezan a ser conscientes de que necesitan información y empiezan a buscarla, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué supone la enfermedad? ¿Qué tratamientos hay? ¿Cómo nos va a afectar en nuestra vida diaria? ¿Qué cambios tenemos que hacer? ¿Cómo nos podemos ir adaptando a toda esta situación que se está produciendo en este momento? Y entonces también es el momento en el que comienzan a pedir ayuda. Hay personas que son más conscientes o consideran que lo necesitan y otras personas a lo mejor no utilizan tanto medios profesionales, pero sí ayuda a los amigos, a una red, a las asociaciones. Es cuando un poco se empieza a abrir la familia a pedir ese tipo de ayudas. También en este momento se empiezan de alguna forma a vislumbrar las necesidades que cada uno de los miembros tiene en la familia, porque no todos van a ir al mismo ritmo y no todos van a necesitar lo mismo. Entonces, por ejemplo, los espacios de trabajo a través del coaching es una gran posibilidad para que cada uno pueda expresar lo que siente y lo que necesita. Entonces, ya por aquí habríamos visto dos etapas. Esa primera de crisis, ¿no? Que viene por el diagnóstico, la segunda en la que se empiezan de nuevo, es como a recuperar de ese shock inicial, ¿no? Que ha desestructurado la rutina, ¿no? y la estructura familiar, y pasaríamos a una tercera etapa que es de reorganización. O sea, la familia se comienza a reorganizar. Aquí es donde de alguna forma se producen también los movimientos hacia un cierto equilibrio entre la necesidad de apoyarse y de cohesionarse, porque uno de los efectos que suele suceder es que, claro, los miembros no padecientes, ¿no? de la enfermedad directamente, porque de alguna forma cuando el cáncer entra en una familia, todos lo padecen, o sea, no padecen la enfermedad, pero sí las consecuencias. De hecho, hay veces que las personas sienten casi como que les estuviera pasando a ellos, ¿no? Entonces, en ese momento que os decía,
lo que empieza a suceder es que se van a ver como ciertas dos tendencias, ¿no? Una a la cohesión, o sea, quieren seguir manteniendo esa cohesión, esa unión, ese apoyo familiar, pero por otra parte, los miembros también necesitan tener sus propios espacios y seguir con su vida, ¿no? Y es que aquí el cáncer muchas veces lo que provoca, no solo el cáncer, sino cualquier tipo de enfermedad que sea crónica o que sea compleja, va a suceder básicamente lo mismo, y es que hay cambios que se van a producir porque, claro, la enfermedad produce cambios a nivel familiar, pero también paraliza algunos cambios. Os pongo ejemplos, ¿no? Imaginaros uno de los miembros de la pareja que quiere cambiarse de trabajo, pero a raíz del diagnóstico paraliza ese cambio de trabajo. O, por ejemplo, un hijo se va a ir a vivir fuera. Entonces deja de vivir fuera, se mantiene en el hogar porque considera que es donde tiene que estar en ese momento. Entonces, como veis, con el cáncer se producen algunos cambios, pero también hay cambios que se iban a producir que se están paralizando en ese momento. Por eso que os comentaba de que en esta fase es cuando se busca ese equilibrio, el equilibrio entre el salir, ¿no? el seguir haciendo tu vida independiente, como hasta antes de los diagnósticos o antes de la enfermedad, y el sentir que estás ahí y que estás apoyando, ¿no? Que estás perteneciendo, que te estás cohesionando con tu familia. Después de esto, la última fase, en caso de que la persona no supere la enfermedad y fallezca, pues también está esa fase terminal, ¿no? El tiempo hasta que va a fallecer. Esto también cada uno de los miembros de la familia lo va a vivir de forma diferente, porque hay personas que son capaces de acompañar en estos momentos, aunque es muy difícil, evidentemente, para un familiar el poder acompañar el dolor, ¿no? de la pérdida que tú ya sabes, ¿no? que va a suceder. O por otra parte, ese tiempo en el que tú sabes que la persona que tiene la enfermedad está sufriendo, ¿no? Porque tiene sus dolores físicos y emocionales, ¿no? Entonces es complejo para los familiares poder transitar por este periodo, y de hecho hay algunos a los que les es muy complicado, y entonces en ese momento deciden más, como al principio también, como en la primera fase, en la de crisis, aislarse o negarlo de alguna manera, se niegan a hablarlo, ¿no? Para que mientras no se hable es que esto no va a suceder. Entonces, ¿cómo nosotros desde el coaching familiar podemos acompañar todas esas etapas? Pues de muchas maneras, porque el coaching en sí es un proceso de acompañamiento a las familias para que funcionen como un equipo, ¿no? Y que puedan transitar por esta situación difícil que se está dando en estos momentos en la familia. Entonces, una de las primeras cosas que se puede hacer y que es verdaderamente importante es generar el espacio para que se pueda hablar en familia de cómo cada uno está viviendo la experiencia. Porque, como os comentaba al principio, ¿sabes? Hay veces que se produce una cosa que es como la conspiración del silencio. Es decir, que los miembros de la familia no quieren hablarlo porque consideran que si lo hablan, la persona que lo está viviendo, que está enferma, va a sufrir. Y con lo que se consigue con esto es que en realidad todos sufren, todos tienen sus miedos, todos tienen sus dificultades, pero las están viviendo en silencio. Entonces las están viviendo solos. Por eso se produce también un gran sentimiento de soledad, ¿no? Y es importante en los espacios de acompañamiento el poder generar esa comunicación, ¿no? Ese compartir cómo tú vives la experiencia, y desde ahí que se pueda construir una experiencia compartida, ¿no? Entonces, por eso os digo que es sumamente interesante hacer este trabajo de la experiencia compartida, ¿no? donde la familia se sienta realmente un equipo. También el coaching puede ayudar, o la terapia, por ejemplo, ¿no? Pueden ayudar a que la familia hable de cómo quiere gestionar la enfermedad, cómo quiere gestionar el proceso, ¿no? ¿Cuáles serían para ellos los resultados óptimos? ¿Hacia dónde se quieren dirigir? ¿Cómo se quieren dirigir? ¿Qué puede aportar cada uno, ¿no? Para realmente construir un proyecto conjunto de superar la enfermedad juntos, ¿no?
Por otra parte, mientras estás haciendo este trabajo, lo que va a salir es todos los recursos de los que dispone la familia, ¿no? Los recursos, las capacidades, las habilidades que cada uno de ellos tienen y que pueden aportar al conjunto completo o como familia también, ¿no? Porque hay recursos muy importantes como la capacidad organizativa. Siempre hay alguien que es más organizado, que tiene más rapidez, ¿no?, para organizar. Y de hecho, en los momentos de crisis como este, las personas que están viviendo la enfermedad suelen de alguna manera como decirte, ¿no?, que están bloqueadas, ¿no?, que no pueden pensar. Entonces, el tener a alguien que piensa por ti, ¿no?, y organiza por ti y que motiva, esto es muy importante. Entonces, esa capacidad organizativa es un gran recurso que tiene la familia. También, por ejemplo, el recurso de la cohesión, de la unión, ¿no? Porque de alguna forma nos sentimos, esto no es algo que afecta solo a la persona, como os decía antes, sino afecta a toda la familia. Entonces nos implicamos todos, nos cohesionamos, nos sentimos unidos frente a esto que tenemos que transitar durante un tiempo, ¿no? Durante este reto que tenemos en estos momentos, ¿no?, como familia. Y luego, otra de las cosas es, otro de los recursos también muy interesantes es el tema del humor, ¿no? O sea, cómo trabajar el humor, la diversión, o sea, cómo introducir, porque a veces se respira un ambiente que también es necesario que se exprese, pero eso os comentaré más adelante. Pero el humor va a hacer de alguna forma un equilibrio con estos otros sentimientos y como os decía, ya una vez que les hemos ayudado a generar esa experiencia compartida, ¿no?, donde han podido hablar todos de lo que les sucede, tienen unos objetivos comunes de hacia dónde ellos quieren ir, son conscientes de todos los recursos de los que disponen, lo que quieren poner en marcha, lo que necesitan. Es imprescindible también trabajar con los obstáculos, es decir, con aquello que les impide, con aquellos que sienten que son sus dificultades, ¿no? Y algunas dificultades con las que nos podemos encontrar son las propias creencias que tenemos sobre la enfermedad, porque la mayoría de las personas, cuando pensamos sobre el cáncer, lo primero que nos viene a la mente es la palabra muerte. Entonces, claro, eso va a estar ahí, es una creencia que está en el aire, ¿sabes?, entre todos los miembros de la familia. Entonces es importante construir con ellos otra historia diferente donde no esté con un peso potente el tema de la muerte, sino otras cosas, ¿no?, como puede ser el trabajo que entre todos pueden hacer para ir superando las dificultades que tienen en el día a día y entender que es una recuperación de la salud, ¿no? O sea, que se va a ir recuperando poco a poco esa salud o esas pérdidas que se van produciendo con el propio proceso. También hay otra creencia, a veces socialmente, a la que tienen que hacer frente o se tiene que hacer frente en las familias cuando sucede algún tipo de enfermedad, no solo el cáncer, sino algunas otras también, que es la culpa, ¿no? Que a veces se tiende a pensar que esto es como una especie de castigo divino porque tú has hecho algo o has dejado de hacer algo, no te has cuidado, has comido mal, no has hecho deporte, no tienes pensamientos positivos. Todas esas cosas te han llevado a producir tú mismo la enfermedad. Entonces las personas se sienten culpables con esto y esa culpa pesa mucho, con lo cual se puede hacer un trabajo muy interesante, más de responsabilidad, ¿no?, pero no tanto desde la culpa. Y luego está otro de los obstáculos es esto que os comentaba antes, por ejemplo, de la ley del silencio, ¿no?, donde no se puede expresar lo que las personas sienten, lo de que cada uno siente. Entonces el espacio de acompañamiento es un espacio genial para que cada uno pueda expresar, ¿no?, aquello que está sintiendo en este momento, ¿no? ¿Qué le hace sentir, ¿no?, todas las pérdidas, por ejemplo, que se están produciendo y todos los cambios que se están produciendo con el proceso, ¿no? A veces una de las cosas que se comenta es los cuidadores o las personas acompañantes no saben cómo hacerlo, no saben qué decir, ¿sabes? Reprimen sus propios sentimientos, al menos en público, no se comparte
con la persona que sufre la enfermedad, porque piensan que ya suficiente tiene ella, ¿no? Que encima no va a sostener tus propios sentimientos. Pero sin embargo, lo que está comprobado es que es mucho más saludable para todos el poderlo compartir, ¿no? Tampoco hay que forzar. O sea, no hay que forzar, porque esto de la expresión de sentimientos tiene que salir, ¿no? Se tiene que generar más ese espacio, ¿no? Pero sí propiciar en la medida que las personas quieren o pueden ir compartiendo esos sentimientos. Y luego también otra de las cosas es, otro de los obstáculos es que cualquier tipo de enfermedad es una historia de pérdidas. La primera pérdida es la salud, ¿no? O sea, hay una conciencia de que se ha perdido la salud y esta es la primera que hay que asumir, pero después hay otras muchas pérdidas en el cáncer, ¿no? Sobre todo y especialmente, por ejemplo, en el cáncer de mama, hay una pérdida, muchas veces se produce un tipo de operación para quitar el tumor, es la mastectomía, ¿no? Donde se produce una pérdida de uno de los pechos o de los dos pechos, con lo cual es una pérdida de la identidad a nivel femenino muy importante. Y la pérdida del pelo, por ejemplo, hay mujeres, ¿no?, que comentan, pues mira, yo sinceramente no me ha visto nadie de mi entorno sin la peluca, ¿no? No quiero que me vean sin la peluca porque de alguna forma esa no soy yo. Entonces, claro, ahí se están dando muchos cambios a nivel físico, ¿no? Imaginaros, sin pelo, sin pecho, se van, tu piel toma otro color, los ojos, hay las cejas, ¿no? Entonces es como muy claro que hay el cambio de imagen, ¿no? Y entonces esto también hace que la persona se va mellando poquito a poco en su estima, ¿no? Y se siente mal consigo misma. Entonces es necesario, aparte de trabajar personalmente, también el apoyo como familia de todas estas pérdidas y cómo llevamos nosotros como familiares, ¿no?, o acompañantes de esa persona esos cambios también, ¿no? O sea, cómo nos están impactando, qué es lo que hay detrás, qué es lo que nosotros pensamos respecto a ese cambio, cómo las preocupaciones por cómo ayudar, ¿no? Porque a veces te plantea un familiar, bueno, es que yo no sé qué decir, porque claro, si le digo, no pasa nada, ¿sabes? El pelo crece, pues a lo mejor esto no le ayuda, ¿sabes? O bueno, te han quitado un pecho, pero tienes otro, ¿no? Y no pasa nada, o ya te podrán reconstruir. Entonces, yo no sé si esto le está ayudando, ¿no? Entonces, el poder hablar sobre lo que sí que realmente te está ayudando, lo que estás necesitando de los otros, lo que te gustaría escuchar, esto se puede hacer en ese espacio de acompañamiento, ¿no? Desde el coaching, en un espacio protegido, seguro y donde se pueden sostener todas las inquietudes y los sentimientos y emociones que cada uno de los miembros de la familia está pasando o sintiendo en ese momento. Así que, como veis, hay muchas cosas, ¿no?, que se pueden hacer para mejorar esa calidad de vida y generar un mayor bienestar emocional y familiar durante ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es todo un reto para los profesionales porque se requiere de mucha conexión, de mucha empatía, de respetar los ritmos, de acompañamiento, pero es un trabajo muy gratificante, ¿no? Porque realmente estamos participando de un momento difícil para esas familias, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta que me queráis hacer y si no, pues podéis dejar vuestros comentarios y responderemos durante estos días a todas esas inquietudes o dudas que os puedan surgir. Agradecer que habéis estado con nosotras hoy y bueno, que sepáis que desde Arco Psicología estamos con todas las mujeres en el día de hoy, con todas las mujeres y hombres, porque también hay hombres que sufren esta enfermedad, y con todas las familias que son ese equipo maravilloso
que rodea a las personas que necesitan todo su apoyo, todo su cariño y su amor durante el tiempo en el que van a transitar por este proceso difícil y complicado, pero muy transformador. Me plantea Carmen cómo trabajar la culpa. La culpa, ¿te refieres a la culpa que sienten las personas, ¿no? Muchas veces se trata de romper esas creencias que ellos tienen, ¿no? De ponerlas primero de manifiesto, porque a veces el trabajo con la culpa, muchas veces lo difícil es que salga a la consciencia, es decir, que te hablen directamente de yo me siento culpable, ¿no? Sí, yo me siento culpable por esto, ¿sabes? A veces la culpa primero se vive como en silencio, ¿no? Como hacia adentro, porque ni siquiera quiero compartir, ¿no? Eso, entonces, lo primero, que puedan expresar cómo se sienten. Y luego transformar, o sea, con un diálogo, primero con preguntas, ¿no? Preguntas que les hagan pensar, ¿no? ¿Qué es eso de lo que tú te sientes culpable? O sea, ¿qué es lo que tú crees que has hecho para que esto lo tengas así, ¿no? Y confrontarlo un poco en realidad con, bueno, realmente esto es algo real, o sea, es decir, todas las personas que, por ejemplo, imagínate, dicen, yo me siento culpable porque no he hecho ejercicio, ¿no? Entonces, en realidad, todas las personas que hacen ejercicio, tú conoces a un montón de gente que hace ejercicio, ¿no? Entonces, todas esas personas que hacen ejercicio están sanas. Entonces, evidentemente te va a decir, no, ¿vale? Y conoces a personas, por ejemplo, que tienen enfermedades graves como el cáncer, son grandes deportistas, ¿no? Todos conocemos, nos viene a la memoria grandes deportistas, futbolistas, hace poco salía unas jugadoras de baloncesto, o sea, hay un montón de referencias de gente del deporte, ¿no? que tiene cáncer. También, por ejemplo, el tema de la alimentación, ¿no? Que es otro de los mitos. Entonces, no, cuando tienes cáncer, no, tienes que comer cosas muy sanas y tal, ¿no? Entonces, esto es porque no has comido sano. Bueno, bien, entonces vamos a ver, todas las personas que comen cosas sanas, entonces están saludables. Sin embargo, todas las personas conoces a personas que comen muchas chuches y comen comida basura y no tienen cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, confrontar un poco esas ideas y luego ir más al tema de la responsabilidad, es decir, bueno, a lo mejor, ¿cómo te hace sentir esto de sentir culpa, ¿no? De qué manera la culpa también te está ayudando o te está impidiendo, ¿no? que tú vayas hacia, te encuentres mejor, ¿no? Y evidentemente la culpa paraliza mucho, ¿no? Pero sin embargo, si pensamos en términos de responsabilidad, es decir, tú ya estás enferma, ¿no? O sea, ha venido la enfermedad aquí. ¿Cómo tú ahora te puedes cuidar? ¿Qué cosas tú puedes hacer para sentirte mejor, ¿no? Para que tu cuerpo esté más saludable, para que tu mente esté más saludable, para que tus relaciones estén más saludables? Esto sí que es una responsabilidad tuya, ¿no? Porque el tener cáncer o no es una responsabilidad personal. Nosotros no hay una única causa. También, por ejemplo, es interesante dar información si la persona es una persona que le gusta, por ejemplo, tener más información. Hay personas que quieren mucha información, hay personas que no la quieren, ¿vale? Pero si es una persona, por ejemplo, que está abierta a recibir información, entonces, bueno, ver un poco de dónde vienen, ¿no? Los aspectos genéticos que pueda haber, cómo se forman las células. Entonces, esto escapa a tu responsabilidad de alguna forma. Pero si ahora eres responsable, centrarle en el aquí y el ahora, tú eres responsable de estar mejor, de cuidarte ahora, ¿no? No sé si te ayuda esto. Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta más, nos vamos a despedir. Lo que os digo, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a todos los que estáis y muchas gracias a todos los que nos vais a ver. Esperamos que os sea muy interesante y que lo pongáis en marcha. Cualquier otra sugerencia, duda, apreciación, ya sabéis, nos podéis escribir y Arco Psicología. Un abrazo para todos.